Daniel Salcedo fue trasladado de Guayaquil a Quito en cumplimiento a una orden de prisión por el presunto delito de peculado. Se ratificó la orden de prisión en contra de Sandra Arcos, viuda del exprefecto Carlos Luis Morales, dentro de la investigación por la adquisición de medicamentos por parte del gobierno provincial. Capturan al presunto responsable del asesinato de una pareja de adultos mayores en Quito. El sujeto es nieto de las víctimas. Incautan cerca de 1 tonelada de cocaína en Cuenca. 4 personas fueron detenidas. A pocas horas de cumplirse 5 meses el primer caso de coronavirus en el país, los contagios superan los 82.000, mientras que más de 9.000 personas han muerto en el contexto de esta enfermedad. Les presentamos un recuento. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo de la noticia. Les tenemos importante información de Ecuador y el mundo. Adriana, buenas noches. Por supuesto, ¿qué tal, Charlie? Amigos, muy buenas noches y bienvenidos. Iniciamos con la noticia del momento, pues Daniel Salcedo fue trasladado de Guayaquil a Quito en cumplimiento de una orden de prisión por el presunto delito de peculado. Y sobre este mismo caso hacemos a esta hora contacto con nuestra compañera en Quito, Marilyn Jaramillo, que tiene más información de lo que se genera en cuanto a este caso. Marilyn, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Cuando son las 10 de la noche con 2 minutos les damos a conocer mayores detalles, porque a eso de las 8 de la noche con 30 minutos llegó a bordo de una ambulancia Daniel Salcedo. Fue un ingreso bastante rápido al hospital de la Policía Nacional, ubicado al norte de la ciudad capital. Tras el ingreso de esta ambulancia ingresaron también otros 2 vehículos. El general de policía, Fausto Salinas, por la complejidad y el hermetismo de la situación, no nos supo explicar cuántos uniformados están participando en esta operación. Sin embargo, tenemos conocimiento que existe un amplio contingente policial y de seguridad. En este momento, aún Salcedo Bonilla se encuentra siendo evaluado su estado de salud en el hospital de la Policía Nacional. Pero ¿cómo se desarrolló la salida de Daniel Salcedo desde Guayaquil? Nosotros les hemos preparado un informe. La salida de Daniel Salcedo del Hospital Guayaquil fue al estilo del juego del gato y el ratón. Se lo esperó varias horas en el ingreso a consulta externa, pero salió por la parte trasera, justo al lado de la morgue. ¿En qué comprendió el dispositivo de seguridad? Cuéntenos eso. Por favor, el operativo mínimo necesario o el necesario para que el señor Salcedo pueda llegar a... ¿Por qué sacarlo por la parte de la morgue? Por temas operativos, por temas de seguridad. Todo el área del hospital estaba llena de personas. Por favor, no queríamos incomodar al resto de gente. Creo que eso es un tema ya de sentido común. ¿Hubo contratiempos? Ninguno, por eso lo sacamos por la parte de atrás. En su viaje hasta Quito, Salcedo fue acompañado de 4 médicos y estuvo custodiado por varios patrulleros de la Policía Nacional. ¿Por qué vía terrestre y no en el aeropolicial? Señor, se está dando todas las garantías del caso. Y yo estoy ordenando que me informen de esa valoración que se va a efectuar para disponer. Pero la orden es que se traslade ya como interno al Centro de Privación de Libertad del INCA. Su traslado se dio luego de que le otorgaran el alta médica y en cumplimiento a una orden de prisión por el delito de peculado, por los sobreprecios en la venta de bolsas para cadáveres. Estas imágenes corresponden al último chequeo médico que le realizaron en el área de cuidados intensivos, donde permaneció ingresado 48 días, luego de sufrir un accidente aéreo mientras salía del país. Su madre, Katy Bonilla, se pronunció sobre la decisión. El habeas corpus decía que tenía que salir de aquí totalmente sano. No se ha respetado ningún derecho. Todavía no puede caminar bien, tiene dolor de tórax. ¿Cómo le van a haber podido dar? Hay mucha presión política. A más de peculado, el investigado de 31 años es procesado por otros 2 delitos, fraude procesal y lavado de activos. Además, existe una 4ª investigación en su contra por asociación ilícita,
cuya audiencia de formulación de cargos y vinculación se realizarán a las 8:30 de la mañana del jueves en la Unidad Judicial Norte de Guayaquil. Informó Jorge Salazar. Así es, cuando son las 10 de la noche con 5 minutos, nosotros nos encontramos en los exteriores de la cárcel de El Inca porque se espera que llegue ya en los próximos minutos Daniel Salcedo, que está considerado como una pieza clave precisamente para destapar esta red de corrupción que operaba en los hospitales de la Seguridad Social de Guayaquil. Además, que sobre él pesan al menos 5 procesos judiciales: fraude procesal, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada y peculado. Como ustedes pueden observar, ya hay varios uniformados que hace pocos instantes acaban de llegar a la cárcel de El Inca. Esta es la información. Hasta este momento nosotros volvemos hasta Estudios Centrales. Adriana, amigos televidentes, muy buenas noches. Gracias, Marilyn, por aquel completo informe. Estaremos pendientes de lo que ustedes también puedan cubrir en los próximos minutos. Creo que tenemos un nuevo enlace donde nos podrás adelantar o también detallar lo que sucede con el ciudadano Daniel Salcedo, que fue trasladado hoy a Quito. Adriana, tenemos más. Más adelante volveremos a hacer contacto contigo, Marilyn, cuando así la información lo amerite y Daniel Salcedo llegue hasta la cárcel del Inca. Mientras tanto, él está en el hospital de la policía aún, donde se realizan todos los chequeos pertinentes. Tenemos más información para ustedes. Se ratificó la orden de prisión en contra de Sandra Arcos, viuda del exprefecto Carlos Luis Morales. La medida forma parte de las acciones dentro de la investigación por la adquisición de medicamentos por parte del gobierno provincial. Veamos. Durante horas de la tarde de este martes se ratificó la orden de prisión preventiva para Sandra Arcos, viuda del exprefecto Carlos Luis Morales. Esto debido a la presumible irregularidad para la adquisición de medicinas por parte de la prefectura del Guayas. La defensa de Arcos, Carlos Luis Sánchez, daba detalles de la diligencia. Pesa en contra de ella una orden de detención con fines investigativos que le impidió estar junto a su esposo en sus últimos momentos de su vida. Continúan privando a Sandra Arcos Astudillo de la libertad para defenderse frente a un proceso en el que absolutamente no tiene ninguna responsabilidad ni nada que ver. Explica también cuáles serían los próximos pasos a seguir ahora que se ratificó la prisión preventiva. Bueno, vamos a agotar todas las instancias que nos previene la ley, la instrucción fiscal, así como se la ha manejado a escondidas, prohibiéndole acercarse al proceso, prohibiéndole rendir una versión de forma libre y voluntaria. Esto deberá ser resuelto por la justicia. Dentro de las investigaciones también son indagadas 3 personas más. Se trataría de José B.C., Javier B.A. y Kerly M.C., quienes estarían vinculados con el delito de tráfico de influencias. No sé dónde se encuentra ella. Le he pedido las 2 veces que me he podido comunicar de una forma reservada con ella, que no me diga dónde se encuentra. Solo sé que está dentro del país, solo sé que está escondida de esta injusticia hasta poderse presentar voluntariamente una vez que los jueces se lo permitan. Informó Julio César Saona. Y capturan al presunto responsable del asesinato de una pareja de adultos mayores al sur de Quito. El hombre es nieto de las víctimas y aparentemente un resentimiento sería la causa del doble crimen. Que en la escena del delito llamó la atención de los agentes investigadores de la DINASED que no hubo rastros de haber violentado seguridades de puertas, huellas de haber saltado el cerramiento o corte de alambres que servían de cerca. Todo apuntaba a que él o los responsables ingresaron sin problemas. La hipótesis siempre se manejó a que el presunto victimario se encontraría en el núcleo familiar por no encontrar ningún tipo de indicio de personas externas. Así poco a poco se fueron acercándose al círculo familiar, entrevistaron a los arrendatarios y quien sería el autor material del crimen de los 2 adultos mayores se vio encerrado. Salió del dormitorio y con toda la frialdad del caso se habría hecho responsable del asesinato de sus abuelos de 72 y 75 años de edad. Que existe varios indicios que vinculan al menor con este hecho delictivo. Supuestamente todo respondería a un resentimiento que cargaba el adolescente de 15 años en contra de sus abuelos. Aparentemente estaba cansado de los reclamos y constantes llamados de atención. Esto es lo que había motivado para que él estrangula a su abuelita con una bufanda
y que golpee con un objeto contundente a su abuelito. El detenido fue trasladado a la unidad de adolescentes infractores para que sea procesado por este doble crimen. El jurista Leonardo Tipán explicó que el supuesto responsable, por ser menor de edad, tiene un trato preferencial, que así lo estipula el Código de la Niñez y Adolescencia. Los adolescentes penalmente son inimputables, pero por la conducta penalmente relevante, un caso de asesinato a un ascendente o descendiente, dice la ley, relativamente son responsables de este tipo de delitos. Que la condena queda a discrecionalidad de las autoridades judiciales. En este caso, la titular de la investigación y de indicar la pena es la Fiscalía General del Estado y el administrador de justicia. Lo que sí tendría que cumplir de ser encontrado culpable, la sentencia completa, no podrá acogerse a ningún tipo de beneficio o prelibertad. En Quito informó Iván Casamen. Además, la policía decomisó cerca de 1 tonelada de cocaína y detuvo a 4 presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes en Cuenca, provincia de La Suay. Esta banda utilizaba 2 viviendas como centro de acopio para luego proceder al envío de la droga al extranjero. La Unidad de Investigaciones Antinarcóticos, en coordinación con el GOE, Criminalística y Fiscalía, ejecutó la operación denominada Canguro, que permitió la desarticulación de una presunta organización dedicada al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala. Examinar, en este caso, vehículos que transportan camarón. Según la policía, esta organización estaría liderada por 2 hermanos que poseen ingentes recursos económicos y logísticos obtenidos presuntamente del tráfico ilícito de drogas. Para estas actividades, utilizaban 2 inmuebles ubicados en el sector Chiquintad de la capital Azuaya como centros temporales de acopio de estupefacientes y precursores químicos. Insumos que iban a ser transportados en vehículos de transporte pesado. Estos automotores, en cuyos compartmentos ocultaban la droga, iban a ser protegidos por un vehículo de custodia de una compañía de seguridad y una furgoneta como fachada para el traslado hasta las costas ecuatorianas. Y de aquí, ser enviada la carga al extranjero en el interior de un contenedor bajo la modalidad de gancho ciego y llegar vía marítima a mercados internacionales. Posiblemente la ruta que iba a tomar esta droga era a través de la costa ecuatoriana y de esa manera llegar al mercado internacional. Los detenidos responden a los nombres de Roberto P.B., Franklin P.B., Javier C.M., Segundo Z.C. 3 de ellos registran antecedentes penales. Entre las evidencias están 794.980 gramos de cocaína, 5 vehículos y terminales móviles. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y mucha atención, moradores de la Ciudadela El Paraíso, al norte de Guayaquil, se muestran preocupados por las constantes convocatorias a tener encuentros sexuales en el cerro de esa zona que se difunden a través de redes sociales, además de otros casos indebidos. Por eso la policía realizó un operativo de control en aquel lugar. Una convocatoria a través de redes sociales volvió a preocupar a los moradores de la Ciudadela El Paraíso, al norte de Guayaquil. En varias cuentas se divulgaron invitaciones como estas al cerro de ese sector para tener encuentros sexuales o lo que se denomina cruising, que consiste en tener relaciones con desconocidos en lugares públicos. Incluso divulgan videos de sus actos. La cita era para la tarde de este martes. Se armó un operativo con elementos de la Policía Nacional, además con ayuda de los habitantes de esa zona. Justamente cuando llegamos al sitio con personal policial, hubieron 4 muchachos que vieron la presencia policial y salieron corriendo. Se hizo una persecución bastante larga hasta poderlos capturar. Uno de ellos tenía bastante dinero, las otras 2 personas nunca las encontramos, aparentemente trabajaron por una quebrada. De acuerdo a declaraciones de vecinos, ese no es el único inconveniente, puesto que este bosque seco, que también se lo considera un lugar sagrado por la imagen de la Virgen en una gruta, habría sido tomado como un punto para rituales satánicos. Y no es la primera vez, ya son algunas veces que hemos podido constatar aquí actos inmorales, actos de hechicerías, de magia, de reuniones satánicas. En fin, es un verdadero problema. Por la parte de atrás tienen relaciones, fuman droga, bajan ya con sus alucinógenos y roban. Por todo lo expuesto, demandan ayuda urgente para salvar el cerro y evitar que se realicen más actos indebidos. Nosotros si quisiéramos que las autoridades competentes
tomen cartas en el asunto, porque este es el único seco, un bosque protector en medio de la ciudad. Es un pulmón para Guayaquil. Y que esté votado de esta forma no es justo. Informó Adriana Peralta. Un abogado fue baleado en el Cantón Durán junto al taxista informal con el que regresaba a Guayaquil luego de una toma de versiones en la fiscalía. Recordemos que 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta les dispararon. Tenemos el seguimiento de este caso. Las imágenes captadas por parte de ciudadanos con sus teléfonos celulares permiten apreciar a las víctimas dentro del auto minutos después del atentado. El hecho se produjo alrededor de las 16 horas en la intersección de las calles Abdón Calderón y Cibambe, sector cercano al puente de la Unidad Nacional. El abogado se trasladaba al interior de un auto. De pronto fueron interceptados por una motocicleta en la cual viajaban 2 personas desconocidas. Sacan a relucir sus armas de fuego, realizan varios disparos en contra de estas 2 personas que se encontraban al interior del vehículo, realizando varias heridas en su humanidad. Estamos acá nosotros ocupados, nomás escuchamos los disparos y la gente que se alborotó y eso fue todo. El vigilante Byron Munizaga se encontraba a unas pocas cuadras. Tras escuchar lo ocurrido, avanzó hasta la esquina del suceso y decidió colaborar a fin de precautelar la vida de las 2 personas heridas. La víctima me decía que no quería morir en el lugar, pues entonces me dirigí hacia el seguro aquí de Durán y lo trasladé. Pues. Presenta heridas en su brazo, en el antebrazo y en el área del tórax. Y de igual forma la persona que conducía el vehículo también presenta una herida en el sector en el área del abdomen. Al momento, el profesional en leyes continúa al interior de una casa de salud bajo pronóstico reservado. Los agentes de la DINASED consideran que este hecho se encuentra relacionado al ejercicio de sus funciones. Ha tenido varios inconvenientes anteriormente con clientes, con personas también a quienes ha ayudado, entonces toda esa información la estamos procesando en este momento. Informó José Morales. Y ordenan prisión preventiva al ciudadano acusado de asesinar quemando a su esposa en el Cantón Daule, provincia del Guayas. A él, que también sufrió quemaduras, le dieron el alta médica y ahora se encuentra en prisión. Las reacciones de la familia, tanto del detenido como de la víctima, en la siguiente nota. Con quemaduras en sus extremidades superiores, fue retirado de la unidad judicial del Cantón Daule. En la audiencia de formulación de cargos le ordenaron prisión preventiva por el supuesto delito de femicidio. En la diligencia participó el fiscal Hugo García. En calidad de autor directo, el ciudadano antes mencionado, contra quien indican los suficientes indicios de haber incurrido su conducta en el tipo penal antes mencionado. La fiscalía lo responsabiliza de la muerte de su esposa, una joven madre que perdió la vida días después de sufrir serias quemaduras en su casa, donde según varias versiones la habría quemado con alcohol industrial. Todo lo que recopiló la fiscalía en la fase investigativa dan hasta el presunto instante de que es el autor del delito que se le imputa. Pero esa versión es rechazada por la familia del detenido, que también estuvo hospitalizado y en tratamiento por las heridas en sus brazos. Ellos descartan la historia de que él le haya quitado la vida y creen que en la vivienda hubo un accidente. Yo pienso que él estaba vaciando un poco de ese alcohol para comercializarlo o como también para el negocio de él, porque él tiene ya su negocio aquí. ¿Cómo se le va a chipear el cuerpo? No, exactamente, o sea, eso es un alcohol industrial. Lo han estado haciendo al lado de la cocina, donde eso se inflamó, pues. Eso se inflamó y sucedió la desgracia. Mientras que familiares de la Oxisa se concentraron en el exterior de ese lugar, donde pedían que se sancione el aprendido por el deceso de esta ciudadana en ese cantón de la provincia de Guayas. Fue la muerte tan fea que la tuvo, quemada, bien quemada, por eso que se me murió mi hija por culpa de ese hombre. Él le ha tirado ese alcohol a la cuenta de mi hija porque él no se quemó. No se ha dado cuenta que la niña estaba atrás. Ya, porque él después que ya quemó, nunca le dio auxilio a mi hija. Ya porque vio a la niña que estaba quemada, él por eso se quemó, por pagarle la candela a la niña. Ella se encuentra internada en el Hospital Francisco de Casa Bustamante, en Guayaquil. Las investigaciones sobre ese caso durarán 90 días, informó Charlie Pisa. Y la mujer implicada en el caso del narcobús fue extraditada desde Colombia. Los detalles al regresar del corte. Quédese con nosotros.
22 horas con 25 minutos, volvemos a hacer contacto con nuestra compañera Marilyn Jaramillo desde Quito. Marilyn, buenas noches. ¿Tienes algún otro dato adicional? ¿De pronto se complicaron las cosas con Daniel Salcedo en el hospital de la policía? ¿O a qué hora aproximadamente llegaría ya al centro de privación de libertad? Te escuchamos. Adriana, sí, amigos televidentes, son las 10 de la noche, 25 minutos, y nosotros seguimos en los exteriores de la cárcel del Inca para ampliarles esta información, porque Daniel Salcedo llegó a las 8 de la noche con 30 minutos al hospital de la policía. Esto está ubicado al norte de la ciudad capital. Fue un ingreso bastante rápido de la ambulancia, 13, 14 segundos, y finalmente ingresó la ambulancia. Tras esta ambulancia, el Ministerio de Salud Pública ingresaron otros 2 vehículos más. Se trataría del resguardo policial, que vino acompañado directamente desde Guayaquil, pues Daniel Salcedo salió desde el puerto principal a eso de la 1 de la tarde con 25 minutos con destino a la ciudad de Quito. Además, comentarles que según nos había informado el general de policía, Fausto Salinas, Daniel Salcedo habría sido sometido a una valoración médica en Santo Domingo de los Áchilas, y finalmente esta valoración pues ha dado resultados positivos, pues el procesado se encuentra absolutamente en óptimas condiciones. Nosotros en este momento podemos observar que se encuentra a mis espaldas un amplio contingente policial y de seguridad que se ha desplegado en los exteriores de la cárcel del Inca, precisamente para la llegada de Daniel Salcedo. A partir del ingreso de Salcedo, pues será de absoluta responsabilidad de la SNAI y de Policía Nacional la seguridad de Daniel Salcedo, ecuatoriano de 33 años, que se encuentra bajo la lupa de las autoridades y que atraviesa 5 procesos judiciales: fraude procesal, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada y peculado. Además, tenemos conocimiento que desde hace pocos minutos Daniel Salcedo pues ya ha avanzado con esta evaluación médica en el Hospital de la Policía Nacional y ya se encuentra precisamente llegando a este centro de detención de el Inca. Vamos a observar en este momento, al parecer llega Daniel Salcedo acompañado de un amplio contingente de seguridad y policial. Suenan entonces las sirenas de la Policía Nacional. Llega el patrullero, estamos observando en este momento cuando ahí están varios vehículos que llegan a la cárcel de el Inca. Cuando son las 10 de la noche con 27 minutos, estamos observando ahí entonces la ambulancia que trae directamente vía terrestre a Daniel Salcedo Bonilla. Él salió desde el puerto principal a eso de la 1 de la tarde con 25 minutos. Llegó a Quito a las 8 de la noche con 30 minutos y luego fue evaluado en el Hospital de la Policía Nacional. Estamos observando entonces la llegada de la ambulancia que trae a Daniel Salcedo. Ahí estamos observando entonces, ingresa la ambulancia, se cierran las puertas de la cárcel del Inca y en este momento, como lo habíamos mencionado, a partir de la entrada de Daniel Salcedo ya viene a ser de absoluta responsabilidad, tanto de Policía Nacional como de SNAI, la seguridad del procesado. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Volvemos hasta Estudios Centrales, compañeros, muy buenas noches. Gracias, Marilyn. Como vieron ustedes, fue una transmisión en vivo de nuestra compañera en Quito del traslado de lo que fue de Guayaquil. Primero cubrieron los compañeros en la mañana y ahora nosotros transmitimos en vivo, como ustedes los observaron en sus pantallas, ya la llegada a la cárcel del Inca del ciudadano Daniel Salcedo, acusado en este caso por el delito de peculado, aunque hay otras investigaciones abiertas. Marilyn, estaremos pendientes también de lo que ocurra en los próximos minutos. Quizás hayan abogados en el centro de reclusión y puedan quizá también tener alguna reacción por parte de aquellos profesionales del derecho. Buenas noches. Así es, continuamos. Y bajo el proceso judicial de extradición abierta, la Interpol Colombia entregó en el puente de Rumichaca a Claudia Orozco. Ella es implicada en el caso del narcobús, el mismo que se accidentó en la vía Papayacta-Pifo, cuando causó la muerte de 20 personas. El vehículo se halló también media tonelada de marihuana en aquel incidente que también fue de conmoción nacional. Veamos. Usted, señora, tiene derecho a permanecer en silencio.
solicitar la presencia de un abogado. Se le respetará en todo momento su integridad física, psíquica y moral. De esta manera, Interpol Ecuador recibió por parte de sus similares de Colombia a Claudia Jimena Orozco, ciudadana de nacionalidad colombiana que presentaba difusión roja. Ella se encontraba sindicada por el caso del narcobús que se accidentó el pasado mes de agosto del 2018, Papayacta Pifo, que tenía como destino Perú en un viaje de turismo. Esta es una actividad netamente judicial, por eso la intervención oportuna en este caso de Interpol, quienes están participando sobre esta figura que tiene el nombre de extradición activa. En este caso, pues, de esta orden judicial que se está ejecutando en este momento. Claudia Orozco sería la coordinadora de una organización narcodelictiva que se encargaba de reclutar a personas de bajos recursos económicos que deseen viajar por turismo. La droga era camuflada en el doble fondo de la carrocería del bus. El alcaloide tenía como destino Chile. Por ello se armó un fuerte dispositivo policial en el puente internacional de Rumichaca para la entrega. A disposición de su autoridad, a la ciudadana colombiana Claudia Jimena Orozco Córdoba. La Fiscalía de Colombia había negado la posibilidad de juzgar a esta ciudadana en su propio país. Por ello fue extraditada a Ecuador, en donde las autoridades deberán juzgar el delito de tráfico de sustancias estupefacientes en alta escala. En este viaje, 23 personas fallecieron. Siempre estamos en contacto con nuestros similares de Colombia. Y con el resto de la región también, por lo tanto, pues esta es una de las actividades donde se puede poner de manifiesto esa confianza para beneficio de las poblaciones tanto de Colombia como de Ecuador. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Y se revocó la prisión preventiva en contra del exdirector del Hospital Teodoro Maldonado del IES, investigado por el presunto delito de delincuencia organizada por la adquisición de insumos médicos. Los detalles de inmediato. Se cumplieron con las diligencias en torno al caso de Luis Jairala Zunino, exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Al exfuncionario y 3 sospechosos más se les revocó la prisión preventiva, la cual se habría ordenado desde el pasado 13 de julio por autoridades judiciales. Se le concedió el arresto domiciliario, que era lo que estábamos solicitando, porque él sufre una enfermedad cardíaca hereditaria ya preestablecida y la sintomatología antes de toda esa situación de investigaciones y todos los procesos judiciales que se han aperturado en su contra, y se complicó con el examen de COVID positivo. El exdirector del hospital es investigado por peculado, asociación ilícita y ser parte de una presunta organización delictiva, junto a otros funcionarios, en donde se indaga un perjuicio al Estado de aproximadamente $12 millones. La medida se la concedieron porque él, como lo ha establecido, tiene una enfermedad hereditaria. Es una enfermedad cardiovascular, pero es una enfermedad considerada como catastrófica por cuanto no tiene cura. No puede utilizar dispositivos electrónicos porque una enfermedad cardíaca no se puede tener un dispositivo electrónico. De su parte, el juez encargado del caso acotó que se trataría de un cambio. La prisión preventiva ahora varió a medidas alternativas. En el sentido de que se asegure su comparecencia a juicio. No es que esté en libertad. Lo que se ha dispuesto es que el señor, que está prófugo de paso, aparezca, comparezca y en su domicilio estará con arresto y con el dispositivo electrónico. En los próximos días se tendrían más detalles y avances de este caso. Autoridades expresan que aún hay más por profundizar. Se dicta una medida alternativa, de tal manera que estará seguro en el domicilio, de tal manera que parezca primero, porque no está. Informó Julio César Saona. Desde el 17 de marzo, Ecuador permanece en estado de excepción debido a la pandemia que, según las últimas cifras, registran más de 82.000 contagios y 5.584 muertes. En los primeros días de aislamiento, Guayaquil registró el mayor número de infectados y fallecidos. Sin embargo, a 4 meses de la emergencia, Quito se convirtió en el nuevo epicentro. No pocos creen que la paciente índice proveniente de España haya sido el primer tizón de un estallido viral que puso a Guayaquil, después al país, bajo la dictadura del COVID-19. Escuchado de los expertos que si Ecuador no corta de raíz el problema, puede llegar a tener más de 800.000 personas contagiadas. Solo en los primeros 10 días habían 1.595 contagios. De ellos, Guayaquil, 821 casos,
y Quito 125. Además, 36 fallecidos. Las provincias o los cantones que paulatinamente tendrán menos restricciones, las que los especialistas de salud nos digan, cuando las condiciones así lo permitan. Las provincias amazónicas Napo y Orellana se mantenían libres de todo mal, no por mucho tiempo. Las cifras empezaron a dispararse en abril, con 22.160 casos. A junio, con casi 40.000. Y hoy, 81.161 casos confirmados. El día con el pico más alto de contagios fue el 23 de abril, con 11.310. Aproximadamente 6.703 fallecidos en estos 15 días de abril reportados en la provincia del Guayas. COVID, presunto COVID, muertes naturales. No hubo hospitales ni clínicas privadas que abarcasen a miles. Incluso, los cuerpos empezaron a achicar los espacios en las mismas casas de salud y en los domicilios. Llevaban 3 y hasta 5 días esperando. Diferentes acciones de contingencia, tanto en prevención como en atención intermedia, permitieron que Guayaquil empiece a doblegar al virus. Ya a finales de mayo la ciudad pasó a semáforo amarillo y desde mediados de junio la potencia del COVID migró a la capital. Y lo que estamos viendo son fiestas, estamos viendo aglomeraciones, estamos viendo reuniones sociales más grandes. Por cierto, este tipo de reuniones nunca estuvieron autorizadas para Quito. Durante el mes de mayo, que el 54% de las personas contagiadas que debían permanecer en aislamiento en sus hogares salieron de ese aislamiento hasta por 25 kilómetros de distancia por su lugar de residencia, hasta por 7 horas en el día y 3,5 días por semana. Guayas concentra el mayor índice, con 23.99%, Pichincha, el 19.29%, Manabí, 8.60%, Santo Domingo, 4.50% y Azuay, 4.20%. A nivel nacional, 197 cantones pasaron a amarillo y 11 a verde. Y si sumamos las camas pediátricas y las de adultos, como 638 camas en este momento de cuidados intensivos. Hasta esta hora se han confirmado 82.279 casos, 5.584 fallecidos y 3.454 como probables por COVID-19. En el Distrito Metropolitano de Quito fue desarticulada una presunta organización delictiva. La policía reveló que los sujetos utilizaban prendas policiales y de la Fiscalía para cometer los delitos. Que tenían experiencia en el transitar delictivo, que muchos de los detenidos eran integrantes de una banda que lideraba el famoso y temido Colompico. Así lo señaló uno de los agentes. Es una célula restante de dicha organización. Esta organización utilizaban a una mujer que tenía una buena apariencia, la cual se encargaba de perfilar. El modus operandi presuntamente eran especialistas en el robo de vehículos, así como de personas, unidades económicas, microtráfico, tenencia de armas de fuego y secuestro para el cometimiento de los hechos delictivos. Esta organización realizaba un previo estudio a sus víctimas. Los seguimientos de los agentes de la UIA permitieron conocer que buscaban vehículos de alto cilindraje como camionetas de alquiler. Las fletaban, pero en realidad lo que buscaban era sustraer el automotor. Hablan que muchos fueron víctimas de secuestro express. Antes de llevarse el vehículo recorrían cajeros sacando dinero. En vías de tercer orden les dejaban amaniatados y embalados. Accedían y entregaban cierta cantidad de dinero. Pero pese a estas entregas de dinero, perdían el dinero y también perdían el vehículo. En ocasiones habrían ingresado a las unidades económicas y viviendas vistiendo prendas de la Fiscalía y de la Policía. Es una organización que se ha desarticulado de 10 miembros, de los cuales absolutamente todos sus miembros tienen varios antecedentes. Entre las evidencias para sustentar el proceso judicial, 5 armas de fuego, celulares, 190 cartuchos, prendas policiales y de la Fiscalía, un inhibidor de señal y prendas vinculantes que les relacionan a los casos denunciados.
En Quito informó Iván Casamen. Jimmy Jairala, ex prefecto de la provincia de Guayas, dio a conocer su decisión de no presentarse como candidato para el próximo proceso electoral previsto para el año 2021. Jairala además manifestó que continuará ejerciendo el periodismo y aseguró que esa decisión es muy personal y que fue consultada con sus familiares. Reconoció además que sí les resultará difícil dejar la vida política. Y así finalizamos la emisión estelar. Recuerde sintonizar los informativos de RTS a partir de las 5:45 de la mañana. Buenas noches.